tenemos un súper interesante tema para conversar hoy día. Temprano le comentaba al partir el programa que ella estuvo hace un tiempo atrás, harto rato atrás, antes de pandemia diría yo incluso, conversando con nosotros sobre un tema que es bien interesante y del que debiéramos todos conocer un poquito. Descodificación biológica. ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? ¿Se estudia? ¿Cómo nos preparamos para esto? ¿Quiénes pueden acceder a esto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Hay pro, hay contra? Vamos a hablar de todo un poquito. Bianca Silva es especialista en descodificación biológica en Antofagasta. Me dicen que también lo puede hacer, me han comentado por ahí, vía remota. Vamos a hablar de este tema hoy día. Y Bianca va a estar conversando por lo menos un par de veces al mes, 2 o 3 veces, en la medida de que su agenda, su tiempo también lo disponga, porque debo decir que es una especialista, una profesional en el área que es bastante cotizada, dicen por ahí. ¿Cómo estás, Bianca? Hoy la tenemos vía telefónica. Bienvenida, buenos días. Hola, Pati, buenos días, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Me escuchas bien tú? Sí, ¿y tú me escuchas bien? A ver, ahora sí te escucho bien. Ya, porque te escuchaba muy bajito. Ya, ¿y ahora? Ahora sí. Bienvenida nuevamente, Bianca, a este espacio donde vamos a conversar de, lo decíamos recién, descodificación biológica. Sí, ya habíamos estado conversando anteriormente en alguna otra oportunidad, pero es importante retomar para que la gente conozca que es esta terapia, que es tan interesante como tú dices. Exactamente. Bianca, ¿podríamos partir definiendo de qué se trata? ¿Qué es la descodificación biológica? Claro, mira, la descodificación biológica es una terapia complementaria de salud. Es súper importante recalcar eso, ¿ok? Porque la descodificación biológica lo que apunta principalmente es a ir a buscar el origen de una enfermedad o de un síntoma o de un comportamiento que nosotros podemos tener. Hay muchos comportamientos repetitivos que no necesariamente están ligados a una enfermedad, y si tú quieres solucionar, quieres saber por qué se genera, para eso está este tipo de terapia que es la descodificación biológica. La descodificación biológica nace por una agrupación de distintos tipos de terapias. Entonces, hay un doctor alemán, que de apellido Hammer, que él descubre la codificación de las enfermedades. Y es tan, entre comillas, muy simple de decir para qué sirve cada órgano y por qué ese órgano se está enfermando. Entonces, acá se aplica la lógica biológica. Es decir, ¿para qué me sirve el hígado? Podemos tener más o menos una noción, ¿cierto?, de qué es lo que sirve el hígado. Por lo tanto, eso va a definir qué es lo que está sucediendo en tu vida, en tu comportamiento y por qué tu hígado se enfermó. O los riñones, o las piernas, o los brazos. Entonces, Hammer es el que descubre o el que analiza la codificación de cada enfermedad, es decir, le da un significado. Y luego hay otros terapeutas, hay otras personas especialistas que toman estos códigos. En el caso mío, yo estudié con Christian Flesch. Christian Flesch es un señor francés de profesión enfermero, que él contaba que siempre tuvo la curiosidad de saber por qué la gente se enfermaba. Y cuando él trabajaba en los hospitales, él decía, yo converso con la gente y yo siento que esa gente se alivia. Entonces, Christian Flesch toma esta información y la aplica a terapia, es decir, es una terapia conversacional donde tú ahí aplicas también un poco de hipnosis ericksoniana, que es entrar en un estado de relajación tan profundo como la persona lo puede alcanzar. También aplica programación neurolingüística, porque tú tomas el problema y a la persona le ayudas a dar otro sentido, otro enfoque. Y así, una serie de técnicas que se aplican para que la persona pueda, bajo un estado de relajación, que podría llamarlo la hipnosis ericksoniana,
va a buscar en su pasado, esto es bien importante, dónde pudo haber quedado un evento que la persona no pudo resolver. ¿Y qué pasa? Que el cerebro es muy inteligente. Sí, pues. Entonces, el cerebro toma una información que viene del exterior y le ordena al organismo qué es lo que tiene, cómo lo tiene que resolver. Entonces, por eso que a veces se generan enfermedades, porque hay un evento que sucede en la vida que no pudo ser resuelto. Ya. ¿Okay? Entonces, como que queda ahí almacenado. Perfecto. Tengo varias dudas. Ya. ¿Completaste la idea? ¿Puedo interrumpir? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Ya, sí. Perfecto. Tengo varias dudas. Cuando tú me contabas, por ejemplo, la historia de este profesional de la salud que se preguntaba por qué la gente se enferma o por qué los seres humanos nos enfermamos, en definitiva. Con este tipo de terapia, por llamarlo así, tú encuentras el origen de la enfermedad. No significa que esto es una sanación. También puede ser. También, ya. Sí, porque cuando tú vas al origen de por qué te enfermaste, tú puedes resolver ese conflicto que, como te explicaba, en algún momento de tu vida hay algo que sucede, ¿ya? Y es como que queda almacenado, queda ahí guardado. Yeah. Yo siempre le digo a mis pacientes, hay un evento que quedó congelado en algún momento de tu vida, de tu historia. Entonces, nosotros trabajamos el inconsciente de manera automática, le da señales al cuerpo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos devolvemos en una especie de regresión y conectamos con la emoción que quedó ahí guardada, ya el conflicto, el drama, deja de ser drama para la persona. Entonces, Ya. a todo esto, no cualquiera se enferma, porque todos los días nos pueden pasar cosas, ¿cierto? Todos los días vamos viviendo distintos tipos de eventos. Tienen que suceder ciertos criterios para que una persona pueda dejar registrado un evento almacenado que después se gatilla como una enfermedad. Entonces, por ejemplo, una persona tiene que haber vivido una situación sorpresiva, es algo imprevisto. Nosotros le llamamos biochoc, ¿ya? Es una situación sorpresiva, imprevista, que la persona no tiene experiencia anterior y no puede adaptarse en el momento. Como por ejemplo, Bianca. Por ejemplo, mira, es tan subjetivo porque y es tan personal e íntimo. A ti te pueden dar una noticia que probablemente tú no la supiste tomar o no la supiste recibir. Y que otra persona la puede manejar bastante mejor. Otra persona la puede manejar mejor, porque por ejemplo acá viene el segundo criterio que nosotros aplicamos, que tiene que ser dramático para la persona, pero eso es subjetivo. Claro, porque por ejemplo lo que para ti te puede afectar, para mí puede ser una cosa muy sencilla y yo la puedo manejar, ¿no es cierto? Ya. Entonces eso es subjetivo, uno no puede juzgar lo que la persona está haciendo. Depende de cómo lo procesa en el fondo cada uno. Correcto. Y además luego viene que esta experiencia tiene que ser vivida en soledad, en aislamiento. Es decir, no necesariamente estar solo o sola la persona cuando está viviendo una situación dramática, sino que es como que no la supo abordar y no pudo expresar lo que sintió, necesitó. Por ejemplo, hay montones de veces que la persona quiere arrancar pero no puede. Es como que te tragas lo que tú estás sintiendo. Y por último, en ese momento específico, no tuvo solución para la persona. Entonces, almacenando estos 4 criterios, que son un instante, es un segundo, puede ser, a la persona le queda esa información ahí, almacenada. Entonces, ¿qué hacemos en terapia? En terapia buscamos el origen, ¿cierto? Por ejemplo, puede llegar una persona y me dice, yo tengo resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina ya está codificada y nosotros sabemos aproximadamente qué es lo que significa. Igual puede ir variando de acuerdo a la persona y a las vivencias de la persona. Entonces yo le planteo al paciente lo que significa la resistencia a la insulina y siempre le va a hacer sentido. Sí, mira, a mí me pasó tal cosa en tal época y mucha gente no se acuerda.
Entonces ahí es donde entra la biología, porque el cuerpo te habla. Entonces, por ejemplo, yo le digo, oye, mira, la resistencia a la insulina significa X cosa. ¿Qué te pasó? ¿Qué puedes relacionar con eso? No me acuerdo, no sé, no tengo memoria, la típica, nadie se acuerda de nada. Pero ahí empezamos a trabajar con el cuerpo, porque a veces empieza así como, pero ¿sabes qué? Se me apretó el pecho, por ejemplo. Hoy se me cerró la garganta. Entonces ahí buscamos y tomamos la biología y empezamos a trabajar, y ahí por supuesto que está la técnica de la terapia, para empezar a hurgar. Yo siempre le digo a mis pacientes, esto es como tomar el hilito, y empezamos a sacar un hilito para empezar a llegar hacia el origen de dónde está esa información que quedó almacenada en tu cerebro, en tu psiqui y en tus órganos que lo están representando. Fíjate que pensaba, por ejemplo, en cosas como la resistencia a la insulina, la diabetes, que muchas veces cuando uno va al médico y le detectan, te preguntan si hay antecedentes familiares. Y todo tiene una mirada súper científica, genética, que se traspasa en el ADN. Sí. Pero para aquellos que sienten que hay otras cosas más allá de lo solamente científico, también tiene que ver con los recuerdos que te quedan de ancestros en el propio organismo, en este traspaso de energías entre vidas, ¿puede ser? Correcto. Nosotros tenemos en descodificación biológica, es una terapia bastante completa y que aborda también varias directrices que después podemos ir conversando. Y una de ellas, y es muy importante, es el transgeneracional. A través del transgeneracional, como tú dices, vamos heredando. ¿Y qué es lo que heredamos? Heredamos el conflicto no resuelto de una persona determinada en nuestro clan. A veces son historias repetitivas. Todos en el clan tienen diabetes, por ejemplo. Entonces, pero hay una persona que inició con esta, finalmente se traduce en un trastorno del comportamiento incluso, porque todos heredan el conflicto de la diabetes. El conflicto de la diabetes en general tiene que ver con el azúcar. Y además agregar que la descodificación biológica trabaja con harta metáfora. El azúcar para esta terapia y para montones de otras terapias representa la dulzura, puede representar también la madre, porque la madre es quien nos entrega la dulzura, el cariño, ¿ya? Pero esto en términos muy, muy generales. Claro. Entonces, la diabetes, hay un corte para que tú recibas la dulzura. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién no te entregó el amor? Por ejemplo, la dulzura también está relacionada con el amor. En la resistencia, ¿a qué te resistes? Y lo que yo quiero comentar también es que la lógica biológica es bien amigable, como te decía yo al principio. Tú tienes que ir ahí viendo para qué sirve cada órgano. Muchas enfermedades son bien decidoras de qué es lo que significa la enfermedad. Las resistencias, tú te resistes, hay que pararse, hay que resistir, hay que aguantar. Ojo con lo que hablamos también, porque también ahí estamos traduciendo lo que nuestro organismo está necesitando. Bianca, bueno, antes de ir a lo que tenga que ver con ancestros y ese tipo de cosas, que lo vamos a conversar en un programa, en un espacio específico también. Y volviendo al principio de la conversación, tú nos hablabas de hipnosis. Esto consiste básicamente en llegar a un punto de relajación, de conexión absoluta de uno con su interior, no esta cosa así como caricaturesca que veíamos en los 90 en la televisión. Como tonicamos. Claro. Claro, la hipnosis, sí, pues en general se ha mostrado como una caricatura, pero es bien, aporta mucho para la persona que lo quiera tomar. ¿Por qué? Porque es un estado de relajación, como te explicaba yo, tan profundo como la persona lo pueda adquirir. Hay personas que son muy mentales y que les cuesta mucho soltar el control, pero acá no es que tú pierdas el control. Una persona bajo hipnosis está absolutamente consciente. ¿Qué pasa? Que está en un estado de relajación.
Entonces, cuando necesitamos el estado de relajación principalmente para que la persona se conecte con el inconsciente, porque el inconsciente es brutal. El inconsciente es el que manda este cuerpo automatizado que nosotros tenemos. El consciente, por ejemplo, nos dice cómo nos tenemos que comportar, qué es lo que tenemos que hacer, qué respuesta más adecuada tenemos que dar. Por ejemplo, no sé, te encuentras en una esquina y alguien casi te choca. Y a lo mejor tú quisiste decirle una palabrota a la persona, pero por educación, por buen comportamiento y por un sinnúmero de cosas, el cerebro, el consciente te dice, oye, no puedes comportarte así acá. Ya. Y tú te quedas callado. Y esas son las consecuencias que después te duele la espalda, te duele la garganta. Te vas tragando todo. Te vas tragando todo, te duele el estómago. Y hay gente, cualquier cosa. Bianca, ¿y hay personas que no pueden lograr el estado de hipnosis? ¿O siempre en menor o mayor medida se logra? Siempre en mayor o menor medida se logra. Pero también esto se puede ir educando. Hay pacientes, me tocó una oportunidad, un paciente muy, muy mental, y él tenía muchas ganas de poder lograr un estado de hipnosis. Y yo le decía que esto era un ejercicio, uno tiene que ir aprendiendo también y tiene que aprender a soltar el control. Pudo avanzar, sí, y también se puede trabajar si la persona está consciente. Lo que pasa es que se genera un estado más ideal cuando la persona está más conectada con el inconsciente. Perfecto. El inconsciente es sin filtro. Y otra cosa, a propósito de filtro, tú usaste un término también al principio de la conversación que es la programación neurolingüística para ayudar en esto. ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo lo definimos? La programación neurolingüística es poder hacer que la persona reprograme un evento, en este caso estamos hablando de descodificación, ¿no es cierto? Porque la programación neurolingüística se puede aplicar en diversas escalas y en diversas áreas, pero acá, por ejemplo, tú realizas una reprogramación del evento que la persona necesita resolver. Entonces, es entregarle recursos positivos que la misma persona va eligiendo, escogiendo y aportando, para que pueda como reprogramar a través del comportamiento, a través del lenguaje, para que todo pueda quedar más resuelto. Perfecto. Bianca, fíjate que yo escucho todo lo que nos has ido explicando ahora y lo comparo con la conversación que teníamos hace 3 o 4 años atrás y claramente ha pasado una cantidad de agua bajo el puente en cuanto a estudio y a especialización tuya, porque hay un manejo con respecto al tema que a mí me llama profundamente la atención, así es que se agradece además esa generosidad para poder compartir tus conocimientos con quienes nos están escuchando. Sí, gracias a ti también por el espacio, porque para mí es importante que la gente pueda entender que esto igual es un nuevo paradigma. La enfermedad se toma como un castigo, por ejemplo. La enfermedad se toma como lo peor, por supuesto, que te puede pasar, y es súper entendible, así lo hemos entendido y así además también se vive. Pero este nuevo paradigma de este tipo de terapia, la descodificación, te presenta la enfermedad incluso como una oportunidad de mejorar tu vida. Hay gente que descubre que ha padecido muchos años una situación, un comportamiento, y que con la solución se sacan un peso de encima, vive la vida más relajado. Es importante entender que la enfermedad, tu cuerpo te habla de algo que tú no has podido expresar. Por eso que es súper importante, yo siempre digo, tienen que expresar. Hay que aprender, por supuesto, cómo, ¿no es cierto? A veces de repente la embarramos en cómo nos expresamos, claro. Pero es muy importante poder hablar de lo que sentimos. No necesariamente se tiene que andar hablando con cualquiera, porque eso entra en el ámbito de la privacidad. La enfermedad es algo que es un sentimiento tan profundo, es un sentimiento tan íntimo que no pudiste expresar en un momento dado por la situación que sea. Porque eras muy pequeño, porque no supiste resolverlo, no supiste abordarlo, es un sinnúmero de situaciones, pero en algún momento, cuando la persona habla, la persona se libera. Y eso es lo que hacemos en esta terapia, acompañamos a la persona a que pueda expresar, soltar, y así se soluciona. Te saca el peso de encima.
sí, se saca el peso de encima. Es súper resolutivo. La enfermedad te indica que hay algo en ti, principalmente como en tu forma de estar viviendo ciertas situaciones, que tienes que mejorar. Esto es principalmente mejorar. Yo me imagino que muchas personas no les gusta sentirse mal. Entonces, esto es una herramienta para sentirte mejor. Sí, pues nadie quiere andar achacado por la vida. Claro, hay distintas herramientas de cómo podemos ir abordando las vivencias, ¿cierto? Pero, bueno, la descodificación biológica es una más, pero es muy resolutiva. Yo he visto resultados muy bonitos. La gente queda, soluciona lo que necesita solucionar. Bianca, en Instagram, en redes sociales, ¿cómo te pueden ubicar? Oye, yo todavía tengo Facebook. Ya, pues, perfecto, yo también. Sí. Eso dice que no tenemos, eso es lo que dice que no tenemos 20 años, tenemos un poquito más. Poquito más. Experiencia nomás. La página se llama Descodificación Biológica Antofagasta. Ya. Para que la puedan seguir si quieren. Ya. Bianca, nos vamos a coordinar para hablar en las próximas semanas un poco de lo que nos pudo haber pasado en esta vida, en este momento. Vamos a ir abordando también lo que tiene que ver con nuestras generaciones o nuestros ancestros, y también nos vamos a ir dedicando a abordar temáticas que puedan tener con uno o dos órganos del cuerpo por espacio, ¿te parece? Sí, porque hay harto que conversar y que la gente puede aprender y entender. Perfecto. Bianca, muchas gracias por tu tiempo, que tengas un bonito día. Gracias, Pati, un abrazo. Un abrazo. Bianca Silva acompañándonos a esta hora de la mañana, especialista en toda la temática de la descodificación biológica. La puede encontrar ahí también en Facebook. Lo vamos a tener todas las semanas para abordar distintas dudas. Nos vamos a la pausa, pues estamos en la hora y ya volvemos.